Ahora les presento al padre Facundo Fernández Buis, que es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, licenciado en Teología Pastoral y especialización en Comunicación Social por la Universidad Lateranense de Roma. Justo el sábado está regresando desde Roma porque había quedado varado allá porque no había vuelos. Así que bueno, bienvenido a Argentina y ya estás compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Facundo, por compartir. Les comento, él es formador de catequistas y agente pastoral, perito del ISCA, acompaña diversos proyectos de comunicación pastoral en la Arquidiócesis de Buenos Aires, colaboró en la Comisión Episcopal de Comunicación Social y en la Oficina de Prensa de la CEA, fue asesor del Centro de Comunicación Nacional de Luján y colaboró en la producción de programas radiofónicos y talleres de capacitación para radios comunitarias y responsable del equipo de comunicación pastoral juvenil de Buenos Aires hasta el 2018. Trabaja en diversos proyectos de evangelización digital y comunicación de eventos masivos. Así que bueno, muchas gracias, Facundo, porque en medio de tu viaje de regreso estás con nosotros y adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Jorge. Bueno, buenos días a todos los catequistas del país. Una alegría estar reunidos hoy acá y el primer agradecido soy yo por haberme invitado a compartir, ¿no? Más allá de lo que leía Jorge recién, yo soy un cura apasionado de comunicar a Jesús y el reino. Y lo que me ha movido siempre es la pasión por el reino. Quiero en este rato poder compartirles con ustedes cómo mi pasión por el reino, bueno, se ha desplegado en el ámbito de la comunicación digital y poder ir pensando juntos algunas cosas, ¿no? Quizás al final de esto queden más temas abiertos, más horizontes, más preguntas, pero bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir una pequeña presentación. Ahí está. Un minuto, que vamos a reproducir esto. Muy bien. Nuevos escenarios culturales y desafíos para la catequesis en la cultura digital. ¿Leonardo habrá pensado alguna vez que la Gioconda se iba a encontrar con este panorama? Bueno, este es el panorama cotidiano allá en el Louvre, cuando la Gioconda se levanta cada mañana, ve todo esto, ¿no? Bueno, esta es una imagen que vemos cotidianamente, ¿no? Que los papás, las mamás vienen a la catequesis y nos dicen, no sé cómo sacarle el celular a mi nene. Dicen eso mientras la mamá no puede soltar el celular porque está recibiendo mensajes, o el papá no puede desconectarse del trabajo también, ¿no? Imagen muy habitual. Bueno, esto, ¿no? Los chicos, sobre todo en este tiempo de pandemia, con la escuela. Bueno, yo elegí 3 imágenes, no más. Podría poner muchísimas más. Pero la pregunta se nos hace acá, nos viene. ¿Algo cambió? ¿Algo cambió? Y no me refiero solo a la pandemia, sino digo, la presencia de las tecnologías digitales en nuestra vida, que no tenemos que llamar nuevas, porque por lo menos tienen 20 años entre nosotros. Fíjense que Facebook tiene más de 10, Instagram también, YouTube tiene más de 10, 15 años. O sea, son tecnologías que están hace un tiempo con nosotros. ¿Algo cambió? El nuevo directorio para la catequesis nos dice que la introducción y la utilización en forma masiva de los instrumentos digitales ha causado cambios profundos y complejos en muchos niveles, con consecuencias culturales, sociales y psicológicas todavía no muy evidentes. Fíjense, hay cambios profundos y complejos a 3 niveles: cultural, social y psicológicos. Y que todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? Creo que esta es una premisa importante para nosotros. Las tecnologías digitales no son algo que llegaron por un tiempo y se van a ir, no es algo accesorio, no son solo instrumentos, sino es algo que ha producido un cambio muy profundo, y en las imágenes anteriores un poquito lo mirábamos y lo veíamos. Y acá la señora se pregunta y nos pregunta, ¿estos cambios profundos, culturales, sociales, psicológicos, afectan a la catequesis? Bueno, ustedes ya estarán haciéndose la respuesta solos, pero el directorio también nos da una respuesta. El lenguaje de la catequesis atraviesa inevitablemente todas las dimensiones de la comunicación y sus herramientas.
Los profundos cambios en la comunicación, evidentes a nivel técnico, producen cambios a nivel cultural. Las nuevas tecnologías han creado una nueva infraestructura cultural que afecta a la comunicación y la vida de las personas. Hay cambios culturales, ¿no? Y la pregunta que también nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué entendemos por cultura? Y acá yo sigo la definición que el Papa nos da en Evangelii Gaudium, en el número 115, pero que es propia de nuestra tradición latinoamericana, ¿no? La encontramos en el documento de Puebla y en todos los documentos del Magisterio Latinoamericano. El Papa Francisco toma esta definición de cultura, que tiene una riqueza muy grande, y la comparte al mundo. ¿Qué es la cultura? Es el estilo de vida que tiene una sociedad determinada, el modo que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Y yo quiero remarcar esto: la cultura es el modo que tenemos de relacionarnos entre nosotros, con las demás criaturas, o sea, con el mundo, con el creado, con el planeta, con Dios, y también con nosotros mismos. Si se transforma la cultura, si las tecnologías digitales han transformado la cultura, ha transformado el modo de relacionarnos. Y esto no puede ser ajeno a la evangelización y tampoco a la catequesis, ¿no? Por eso sabemos que la catequesis, ustedes lo saben mejor que yo, diseñar una catequesis que busque evangelizar la cultura de este tiempo. Esa es nuestra tarea cotidiana, ¿no? Y ahí el directorio del 319 nos vuelve a decir: la catequesis tiene una intrínseca dimensión cultural y social, en cuanto que se sitúa en una iglesia insertada en la comunidad humana. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nosotros pensamos y queremos diseñar en nuestras diócesis y en nuestras comunidades una catequesis que tenga que ver con la cultura, es una catequesis que tiene que ver con el modo de relacionarse entre nosotros, con nosotros mismos, con el planeta y con Dios. Y las tecnologías digitales, como hemos visto, como lo dice el directorio, pero digamos lo dicen también muchos estudiosos de la comunicación y de la sociología, ha sido transformada por las tecnologías digitales. Fíjense que la presentación del directorio, hasta el inicio de todo el directorio, no tiene número, por eso ahí les puse presentación del directorio, explica esto: una mirada más profunda del contexto cultural actual puede hacer surgir las nuevas problemáticas que la Iglesia está llamada a vivir. Dos de modo particular. La primera es el fenómeno de la cultura digital, que trae consigo la segunda connotación, que es la globalización de la cultura. Ambas están de tal manera interconectadas que se determinan recíprocamente y producen fenómenos que evidencian un cambio radical en la existencia de las personas. Cuando se presentó el documento, el directorio, allá en Roma, en la oficina de prensa, se dijo que una de las razones por las cuales el nuevo directorio salía, era por esta nueva cultura digital. Esta cultura digital que se estaba, podríamos decir, como distribuyendo a lo largo del mundo. El directorio que tenemos hoy, que se publicó este año, su razón de ser es adaptar o pensar la catequesis en un ámbito de una cultura digital y, como dice acá este punto, la globalización de esta cultura. ¿Sí? Esto es un poco para entender por qué estamos pensando la catequesis a la luz de esta cultura digital. Pero bueno, seguro muchos de nosotros no hemos nacido en el tiempo de la cultura digital, somos inmigrantes digitales, por eso la primera pregunta es, bueno, ¿cómo es el ambiente comunicacional hoy? Bueno, me faltó el signo de interrogación. Si nosotros queremos evangelizar, inculturarnos en esta cultura digital, lo primero que tenemos que hacer es poder describirla. Y acá yo lo que les pido es que no hagamos rápidamente la lista de luces y sombras, ¿no? Enseguida decimos, bueno, esto está muy bien, esto está muy mal. Esto es una virtud, esto es un peligro, nos tenemos que cuidar, ¿no? Y yo para esto sigo, algunos ya me han escuchado, a un autor, que es un autor norteamericano, que se llama Henry Jenkins, un libro que se llama Cultura Convergente, que es la Biblia de la cultura digital. Yo les dejo el nombre, después cualquier cosa, si no, bueno, se los paso por ahí. Él presenta 8 características, que yo voy a explicar muy rápidamente, que llegado el caso después si hay alguna preguntita, después lo charlamos. Este es un enfoque, Jenkins es un enfoque, podríamos decir, tecnológico. A partir de la tecnología, él describe estas 8 características, ¿no? Lo primero que dice es que la cultura digital es una cultura de la innovación. Todo el tiempo hay una carrera por lo nuevo, ¿no? El celular a los 2 años no funciona más, la computadora se pone lenta, tengo que cambiarla, los chicos van buscando lo nuevo, lo último, los grandes también. Hay una carrera por la innovación. Esto ha hecho que en los últimos 20 años
la explosión y la diversidad de la tecnología ha ido a una velocidad impresionante, ¿no? Ustedes, hasta el 2013, 2012, no existían los smartphones, ese teléfono inteligente que tenemos ahí, y hoy todo el mundo tiene uno en el bolsillo. Al mismo tiempo, la cultura digital es convergente. ¿Qué significa convergente? Que se han destruido o han desaparecido los límites entre los dispositivos, los lenguajes y los lugares. Me explico mejor. Antes, yo si quería mirar la tele, me sentaba en el living de mi casa, prendía un aparato que era una televisión y consumía contenido televisivo. Si quería escuchar la radio, iba en el auto, prendía la radio y escuchaba radio. Si quería leer el diario, iba al kiosquito del diario, compraba el diario en papel, me sentaba en un bar o en el colectivo o en mi casa sobre la mesa del comedor y leía el diario. Cada una tenía su dispositivo, cada uno tenía su lugar, cada una tenía un tiempo. Hoy día todo ha desaparecido y está resumido en este aparato. A través de este aparato, que es un dispositivo, yo puedo acceder a todos los tipos de contenido. Puedo leer el diario, mirar la tele, escuchar radio, navegar por internet. ¿Y en qué tiempo y en qué lugar? En el tiempo que quiera, en el lugar que sea, no importa dónde esté. Esto significa convergencia. Por eso en el teléfono convergen todos estos lenguajes que, por supuesto, hoy día las radios tienen su página web, los diarios tienen su página web y algunos tienen canal de televisión. Bueno, todo converge. La cultura digital es cotidiana. Cotidianamente nos encontramos con tecnologías, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos inmersos y hemos naturalizado la cultura digital. Por eso cuando salimos de casa sin el teléfono decimos, che, ¿qué me olvido? Tengo que buscar algo. Eso es que es cotidiano. A la vez es interactivo. ¿Qué significa que sea interactivo? Yo antes compraba un libro y me sentaba a leer. Excepto que esté leyendo Rayuela de Cortázar, yo empezaba por la página 1 y terminaba por la página 100. La cultura digital nos ha permitido acercarnos al contenido no de modo lineal. Entonces yo empiezo a leer una página, me encuentro un link, hago clic, me voy a otra página, veo un video, ese video me lleva a pensar en otra cosa, ¿no? El usuario, cada uno de nosotros, quiere interactuar con el contenido, ¿no? La cultura digital nos ha empujado a convertirnos en usuarios activos, ¿no? Y eso es la siguiente, la quinta, que es participativo. Si antes los grandes medios de comunicación, que se llaman los del 900, era la radio que transmitía un emisor a miles de receptores. Hoy esto desapareció. Son muchos emisores que transmiten a muchísimos receptores. Y esto es como una red que se va tejiendo. Y si ustedes se fijan, no nos gusta más escuchar a una voz que no me permita participar, que no me permita dar mi punto de opinión, ¿no? Y esto tenemos que asimilarlo, ¿no? Ni bueno ni malo, ¿no? Hoy nos pasa en todos lados, la gente quiere comentar, ¿no? En el diario abajo vos podés dejar tu comentario. Esto tiene muchas implicancias que vamos a ir pensando de a poco. La siguiente, que es global, ¿no? Hablamos con el padre Jorge, si yo no podía volar a Argentina, iba a hacer esta charla desde Roma. Y hoy día ustedes, cada uno está en su casa, en su ciudad, en su parroquia, y estamos todos en el mismo lugar conectados, ¿no? Esta globalidad hace que el mundo se haya achicado, y que entonces a un clic podemos estar mirando un programa de televisión, de radio, de cualquier lugar del mundo. Podemos leer un diario de la otra punta del país, o podemos encontrarnos a través de un Zoom, ¿no? Achicado la cultura digital del mundo. Es generacional. Y lo vemos, ¿no? Como con la pandemia a los más grandes les costaba entrar en el Zoom, a los catequistas más grandes les costaba pensar la catequesis en el Zoom. Bueno, esta generacionalidad además va de la mano con que la transmisión, ¿no?, que se daba antes de, digamos, de las generaciones mayores, de los ancianos a los chicos, la educación se ha roto también. Hoy los más jóvenes, los niños, reciben la tradición cultural a través de las tecnologías digitales. Por supuesto también a través de sus abuelos, la escuela, pero hubo un corte muy importante. Y la última es la desigualdad. Una desigualdad que en el mundo siempre hubo desigualdad, ¿no? El que tenía acceso a la salud y el que no, el que sabía leer y el que no, el que podía acceder a un libro y el que no. Hoy día esa desigualdad se da en clave tecnológica. No solo el que tiene el dispositivo y el que no, sino el que tiene conexión a internet y el que no. El que tiene las competencias
no solo para saber abrir una página web, sino para comunicarse en este mundo digital, ¿no? Solamente señalo estas 8 características de Henry Jenkins, se podría hablar un montón, pero para que nos quede claro, una descripción, podríamos decir, tecnológica de la cultura digital. Pero hay que dar un paso más, que es preguntarnos si esta cultura digital, este ambiente comunicacional digital, tiene implicancias antropológicas. Y acá yo insisto, vamos a mirar un poco, sin juzgar en un primer momento, y sin caer en determinismos, ¿no? Determinismo tecnológicos. Muchos autores son deterministas, digamos, te dicen, las tecnologías digitales hacen esto, y se pierde el lugar para la libertad. Nosotros como cristianos no podemos hablar de un determinismo tecnológico, ¿no? Son elementos que podemos encontrar que impactan en la antropología de las personas. Y yo acá sigo un autor italiano, después le va a aparecer el nombre, Ruggero Eugeni, que nos presenta 3 como características. Él habla de 3 épicas en el ambiente digital. Lo primero que él habla es de la naturalización. Él dice que hoy día hemos asimilado tanto las tecnologías digitales que se nos han hecho naturales. Yo acá pongo esta imagen de un hombre con una discapacidad motora que a través de tecnologías digitales puede tener un brazo nuevo. Poco a poco la tecnología se va incorporando como si fuera una segunda piel, cada vez más. Y esto que decíamos antes, que se ha hecho cotidiana, se nos ha hecho natural, ¿no? Tener la tecnología. Una segunda característica que nos propone Eugeni es la subjetivación. Si antes, en el 900, lo que se buscaba era la objetividad, hoy día vivimos en un tiempo, una épica de la subjetivación. Todo tiene que pasar por la propia mirada, ¿no? Y por eso, si ustedes miran, por ejemplo, los canales de noticias, te dicen, bueno, envíanos tu video y contanos vos, convertite en periodista. ¿Por qué? Porque hoy día creemos más a un video que es todo movido, de algo que sucedió, una noticia, que lo que se ve perfecto. ¿Por qué? Porque le creemos a la mirada subjetiva de un usuario común que no es periodista, ¿no? Entonces, la construcción de la identidad se da a través de la subjetivación de la realidad, ¿no? Y de la construcción desde la propia subjetividad. La tercera dimensión, la tercera épica que nos propone Eugeni, es la socialización. Ahí abajo les dejo el nombre del libro y del autor. Todo hoy pasa por la socialización, ¿no? Si no lo comparto en el Facebook, no existe. Si no hago un TikTok de esto, bueno, no entro en contacto con otros, ¿no? Pero bueno, la socialización es una épica que desde antes de la modernidad se daba muchísimo también, ¿no? En las comunidades, la experiencia que se da desde una construcción social. Bien, entonces explicamos por qué significa la cultura digital, cuáles son los alcances que tiene, por qué tenemos que pensar en una catequesis en este tiempo. Nos mostramos cómo el nuevo directorio viene afuera, sale, se publica por la nueva cultura digital, lo dicen en la presentación, lo dice el Vaticano, no lo dice el padre Facundo, y por qué tenemos que pensar y diseñar una catequesis para esta cultura digital. Ahora hablamos una descripción tecnológica y después qué implicancias antropológicas tiene. Yo ahora, más o menos son un poquito menos son 15 minutos, me gustaría darles a ustedes la palabra para si alguno tiene alguna consulta, pregunta, algo que no sabe, que tiene alguna preguntita. Este es el momento. No sé cómo, Jorge, lo vamos a hacer. Sí, algunos ya están escribiendo en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta para este ida y vuelta, que tenemos 10 minutos, ahora la escribe en el chat. Les recuerdo a los que todavía no lo hicieron de renombrarse, porque para entrar en el ENADIR hay que renovar el bautismo. Así que delante del nombre nuestro tenemos que colocar el número de grupo. Ya la gran mayoría lo tenemos, pero alguno que le falte, que lo coloque, o si no, pida asistencia en privado por el chat a hermana Andrea o a Pocha, y los van a orientar. Gerardo nos dice, el Papa habla en Fratelli Tutti que podemos tener el peligro de empacho de la conexión y la pérdida de gusto, sabor de la realidad. ¿Cómo podemos hacer para realizar un proceso de fe en la cultura digital que necesita también de lo presencial? ¿Qué pautas o sugerencias nos podés dar?
Muy bien, gracias por la pregunta. Ciertamente el Papa en Fratelli Tutti, en el primer capítulo, se toma un tiempo para hablar de las tecnologías digitales. Yo lo único que es cierto lo que el Papa propone ahí y que son los peligros, ¿no? Que tenemos que estar atentos. Pero son los peligros como de cualquier avance cultural y tecnológico que ha vivido la humanidad, ¿no? Por eso me parece que, además, digo, en ningún momento, ni siquiera el directorio, negamos lo presencial, ¿no? Tenemos que, primero, quedarnos tranquilos. No estamos pensando en una iglesia sin presencia física, ¿no? Porque acá estamos reunidos y hay cierta presencia. Si no tuviéramos cierta presencia, esto no sería real. Por eso a mí no me gusta hablar de virtualidad. Esto no es un ENADIR virtual, esto es un ENADIR digital. Y la diferencia es importante porque si nosotros empezamos a hablar todo de virtualidad, lo virtual es algo que no existe, ¿no? Cuando surge en los años 90 la realidad virtual era construir escenarios que no existían para introducir pilotos de caza o militares para entrenamiento. Esa realidad no existe. Si nosotros trabajamos e insistimos en la virtualidad, estamos subrayando que esto no existe, y esto tiene consecuencias éticas que más adelante lo digo. Las propuestas que yo les voy a hacer, que vienen dentro de un ratito, después que hagamos el trabajo en grupo, son propuestas, líneas, horizontes para pensar una catequesis asumiendo la cultura digital. No podemos decir que esto no existe, no podemos darnos vuelta, sino que esto llegó para quedarse, que es una cultura que tiene sus peligros, como toda cultura, ¿no? Así que en eso me parece que en ningún momento yo no desprecio la presencialidad, ni mucho menos. Lo que hablo es de distintos grados de presencialidad. Hablar por teléfono también tiene cierto grado de virtualidad, ¿no? Porque no estoy presente con la otra persona. Leer un libro también tiene cierto grado de virtualidad, ¿no? Hablaba de Cortázar hace un rato, yo leo un texto de Cortázar, bueno, no estoy con Cortázar reunido, no estoy en presencia de él, pero hay cierto grado de presencia, ¿no? Muy bien. No escuchamos, Padre Jorge. Algunos otros comentarios. Entonces, Gustavo dice, ¿cómo se hace la transición entre la catequesis que veníamos realizando y la catequesis de las redes? A mí me parece que la cultura se ha digitalizado, dice Raúl. Facundo, ¿vos creés que en el futuro reemplaza la catequesis presencial o convivirán las dos alternativas? Me gusta esa pregunta, frenamos ahí. Yo lo que creo es que vivimos un tiempo digamos, donde van a coexistir. Vuelvo a poner un ejemplo, el libro. El libro es una tecnología. Cuando aparece el libro es una tecnología. Y el grande miedo de los maestros, y lo vamos a encontrar por ahí, es que el discípulo al leer un libro no necesitara más del maestro, o leyera equivocadamente. Yo les pregunto, ¿el libro sustituye a una maestra en la escuela? No, en absoluto. Entonces, la pregunta es, ¿la catequesis en las redes va a suplantar la catequesis en presencia física? Absolutamente no, para nada. Es un complemento, es un modo, ¿no? Hoy el libro llegó para quedarse, no podemos pensar un encuentro catequístico por ahí sin libro. Nos cuesta, nos sentimos que nos falta algo. Bueno, habrá que ir pensando de qué modo esta cultura digital nos da herramientas para, en el fondo, el centro de la catequesis es el encuentro personal con Jesús, ¿no? Ese es el centro de la catequesis. Bueno, estos chicos, estos jóvenes, estos adultos que se acercan a nuestra catequesis, viven en el mundo digital, ¿no? No podemos separar, ¿no? Entran a la catequesis, entonces dejan su cultura, su modo de relacionarse fuera. Alicia dice, por favor, el nombre y el autor del libro que citaste. Cité dos autores, los vuelvo a decir, Henry Jenkins, Cultura Convergente, y el otro se llama Ruggero Eugeni, y el libro se llama La condición postmedial. No sé si está en español, en italiano sé que está, así que, bueno, esos son los dos nombres. Se puede googlear y lo van a encontrar. Pablo dice, ¿no corremos el riesgo de viralizar la fe, como dijo Francisco? La fe siempre, ustedes lo saben mejor que yo, necesita una adhesión personal, ¿no? La dimensión testimonial, que se da a partir de una relación, es indispensable para el acto de fe. Si yo por compartir contenidos religiosos en las redes
no voy a generar adhesión de fe. Digamos, porque la fe es un seguimiento de Jesucristo. Y las redes, no podemos confundir el lenguaje de soy seguidor de una página, un amigo, no es como el seguimiento de Jesucristo. Es otra cosa, ¿no? Por eso digo, no pensemos, no polaricemos, digamos, bueno, basta de la catequesis en el salón parroquial, se acabó, es el tiempo de las redes digitales y todo va a pasar por ahí. No, porque fíjense que en este tiempo de la pandemia se dio algo muy interesante. La gente más grande, que por ahí era un poco más analfabeta en el mundo digital, ha entrado y se ha sumergido en las tecnologías digitales. Y los jóvenes, un poco hartos de las clases por Zoom, los encuentros con sus amigos, quieren salir con sus amigos, ir a la plaza, andar en bicicleta, encontrarse, tomar mate. Qué paradoja, ¿no? Fíjense, esto no ha hecho que los chicos se encerraran más, todo lo contrario. Martín, ya se me borró, decía, la catequesis después de la pandemia seguirá siendo digital, y Luis dice, ¿cómo desde la realidad tecnológica llegar a los catequistas rurales no tecnologizados? A ver, en relación a lo digital, hoy la catequesis tiene que ser digital porque somos todos digitales. El digital no es una mala palabra, no significa que estoy conectado acá, tengo un cable en la cabeza conectado a Wi-Fi. No. Somos digitales porque nos acercamos a la realidad desde nuevos parámetros planteados por la cultura digital. Que esto damos un pasito más. No es, yo les hablaba del determinismo tecnológico, no es que la tecnología nos cambió. Es el hombre que va desarrollando nuevas tecnologías por el anhelo que tiene en el corazón. La tecnología no la creó las máquinas. Internet fue creado por hombres que tenían una sed profunda de comunión y de interconexión, por distintas razones que podemos estudiar. Lo que quiero decir es, no podemos decir, vamos a ir con una catequesis de la cultura digital, y sí, pero porque nosotros somos digitales, ¿no? Y vuelvo a decir, digital no es mala palabra. Pensemos, cultura digital, tenemos un nuevo modo de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con los otros y con la creación, algo que el Papa Francisco insiste tanto. Este nuevo modo de vincularnos ha cambiado, ¿no? Que si yo quiero hablar con alguien le puedo mandar un mensaje, bueno, eso cambió el modo de relacionarnos. Entonces, tenemos que pensar una catequesis para la relacionalidad, se los voy a decir al final, pero digamos, tenemos que trabajar en una catequesis que ayude a vivir procesos catequísticos de fe, de evangelización, que toquen nuestro modo de relacionarnos. El gran tema que hoy hay que trabajar, y lo habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es el tema de la relacionalidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías, me estoy excediendo un poco, pero me parece importante, la tecnología digital ha logrado y está produciendo una polarización y un daño en el tejido social. Esto no solo se ve en Argentina, se ve en Europa, se ve en Italia, se ve en Estados Unidos. Las tecnologías digitales, por su misma lógica y dinámica, hace que vos cada día veas más, primero la gente que piensa igual, y que además puedas tener contacto 24 horas con gente que habitualmente antes no tenías. Por ejemplo, yo voy a estudiar italiano porque me gusta el idioma, voy a la sociedad de fomento de mi barrio, y mis compañeros de italiano nos cambiamos el Facebook. Antes yo los veía una vez por semana en la clase de italiano, pero ahora yo en Facebook cada vez que entro veo los comentarios políticos de ese compañero de italiano. Y veo los comentarios religiosos, y veo a qué club de fútbol sigue. Y entonces, si ese hombre, esa señora no piensa como yo, me va generando odio. Entonces yo le contesto abajo en el comentario, ¿no? Que el intendente tal cosa, o que en realidad la fe no sé cuál otra. ¿Y esto qué hace? Nos empieza a separar. Y hoy una de las grandes crisis que tiene el mundo delante de la crisis política y social que hay, es que el tejido social está muy débil. Y así como en el 2001 la Argentina se puso de pie porque había un tejido social, con sus más y con sus menos, un poco más fuerte, hoy estamos viendo un proceso donde el tejido social está muy débil, por distintas razones, la famosa grieta o como lo queramos llamar. Entonces, para salir adelante se hace más difícil. La tarea de la catequesis, de la iglesia, en mi opinión, un camino es fortalecer los vínculos para fortalecer el tejido social,
para poder seguir adelante, ¿no? Esto es evangelización de la cultura, evangelización de las relaciones sociales. Perdón, me extendí, Jorge. Sí, el directorio, digo yo ahora, habla de eso de favorecer cada uno su grupo y nos termina encerrando pensando que el mundo entero es mi grupo. Es un comentario mío. Guillermina dice, nunca en el campo, en las chacras, se perderá lo presencial. Está tan lejos lo digital y la tecnología. Padre Gustavo de Villa María dice, otra clave de esto, pensar también el libro como una tecnología que ya hemos naturalizado, pero también cuando irrumpió provocó una crisis. Mirar así nos ayuda a quitar la dramaticidad. Exactamente, exactamente. Sí, vuelvo a hablar, hace un rato hablaba de la brecha digital que se da a nivel dispositivos. Por ejemplo, hoy hay familias que los chicos están teniendo la escuela por Zoom, así de modo digital, y por ahí hay un celular en la casa, o el del papá y el de la mamá. Y esto es una brecha, ¿no? Que sean los más pobres, acá en las grandes ciudades. En el caso, como ustedes dicen, en las chacras, en los campos, la conectividad no es buena. Bueno, eso es una realidad hoy. Y entonces cuando pensamos una pastoral en clave de cultura digital, tenemos que pensar que hay gente que está fuera. Y para nosotros, agentes de pastoral, catequistas, tenemos que pensar siempre de la lógica de los últimos. Y quizá la lógica de los últimos es agarrar la bicicleta, hacer las fotocopias y llevárselas a la casa. Eso es una iglesia en salida, ¿no? Que la cultura digital no encierra, no excluye, no descarta, sino que incluye, ¿no? Pero bueno, acuerdan, en otro tiempo no había libros. No había libros. ¿Cómo hacíamos cuando no había libros? Que pasaba a veces un compañero de clase no tenía plata para comprar el libro. Bueno, nos buscábamos el modo de poder llegar a aquel que era más pobre. Bueno, Alejandra dice, es real que la tecnología no es mala palabra, pero también es desigualdad. Muchas familias aún no están a tiempo carecen de los medios. En nuestra diócesis hay muchas zonas muy pobres. Bueno, esto que estaba comentando, ¿no? Por supuesto, pero vuelvo a decir esto, hace un rato hablaba del libro, pero hablemos de la tecnología, por ejemplo, del auto. En las zonas más pobres hay chicos o en el campo, que por ahí nos pueden llevar y tienen que ir caminando o tienen que ir en bicicleta. ¿Eso no es desigualdad también? Por supuesto que es desigualdad también, ¿no? Entonces quiero decir, por supuesto que la desigualdad se puede dar de muchos modos. Hoy día la desigualdad tecnológica es una desigualdad muy fuerte y no podemos pensar que bueno, no importa si no tienen internet en la escuela rural. Bueno, sí importa, porque si antes leer era importante, hoy tener competencias digitales es clave para conseguir un trabajo o no, para estar conectado o no, ¿no? Entonces, después vamos a hablar un poco de las competencias digitales y la implicancia que tiene también para la catequesis. Bueno, varios han comentado también que les gustó el ejemplo tuyo del libro, cuando rompió el libro, que también fue todo un cambio. Y tenemos que incorporarlo. Sí, sí. Me parece interesante. Bueno, daría para seguir charlando bastante, pero la idea sería que pudiéramos conversar en los grupos. Por eso, antes de irnos a los grupos, vos nos vas a explicar un poquito. Les doy la consigna. Sí, les explico un poco. Yo les contaba que hemos visto la realidad más tecnológica y la realidad más antropológica, ¿no? Entonces la pregunta sería esta: delante de este escenario cultural que hemos descrito, y que he descrito muy rápidamente, que hemos dejado fuera un montón de cosas, y que ustedes están viviendo en la cultura digital, así que también ustedes pueden agregar cosas. ¿Nos plantean desafíos a la dimensión religiosa de los hombres y mujeres de hoy y sus comunidades? Sí, nos plantea desafíos a la dimensión religiosa, sin duda. Si nos cambia el modo de relacionarnos, cambia el modo que nos acercamos a creer, el modo en el que creemos. Y en esto yo me gustaría que puedan charlar esto. Bueno, ¿cuáles son los desafíos hoy para creer, ¿no? Personalmente y en comunidad, ¿hay tensiones, hay dificultades, hay cosas más fáciles? Cuando yo hablo de desafíos, no solo quiero que me digan lo negativo, y yo recalco esto. Tratemos de evitar seleccionar o subrayar solo lo negativo, sino que pensemos también qué desafíos positivos nos plantea como catequistas hoy la dimensión religiosa. Así que esta es un poquitito la idea, que se puedan centrar en los desafíos, en el creer,
en el creer. Y remarco esto porque no es el desafío a la hora de dar catequesis, es al hombre y a la mujer de hoy. ¿Qué desafíos se le plantean para poder creer, para poder hacer este acto del creyente? ¿Sí? Estas son un poquitito las preguntas que los animadores de cada grupo lo van a tener también. Desafíos para creer en la cultura digital. Sobre todo 3 realidades que se suman a las que ustedes dijeron, pero que me parece que sirve para seguir profundizando. El primer tema, el gran desafío es el tema de la verdad. La pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Dice Pilato a Jesús. Y hoy la pregunta es, ¿qué es verdadero? ¿No? Hemos pasado de una credulidad total, no sé, yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá decía, la televisión dijo, ¿no? El periodista dijo, y lo que venía a través de un medio era palabra de Dios. Hoy hemos pasado a una incredulidad total. Desconfiamos de todo, desconfiamos de la tele, del diario, desconfiamos. Somos desconfiados. En el proceso del creer, ¿se puede creer desconfiando de todo? Bueno, son preguntas para este tiempo de cultura digital. De la mano con el tema de la verdad va el tema de la autoridad, ¿no? ¿Quién es de confiar? ¿A quién le puedo creer? ¿No? Y hemos pasado también de una confianza ciega a la desconfianza ciega. ¿A qué me refiero? ¿No? Bueno, la autoridad, lo decía el gobierno, lo dice el Papa, lo dicen los científicos, bueno, todas las figuras de autoridad en el tiempo de la cultura digital han sido puestas en tela de juicio, ¿no? La catequesis es un proceso donde transmitimos una verdad, que es la verdad del Evangelio, y yo soy testigo y tengo autoridad en esto. El catequista es aquel que ha conocido del encuentro con Jesús y que da a conocer. ¿Se puede dar un proceso de catequesis si dudo de la autoridad, entre comillas, ¿no? Del testigo, del que porta una verdad, y entonces voy de la mano, dudo también de la verdad? Por el otro lado está la contracara, ¿no? Creo que vivir un tiempo donde preguntarse por lo verdadero, ¿no? Es muy bueno. El chico investiga, profundiza. Bueno, eso es algo bueno en la cultura digital. Tenemos acceso a múltiples fuentes, tenemos acceso a muchas autoridades, podríamos decir, ¿no? Puedo contrastar los datos, bueno. Y lo tercero es el tema de la pertenencia, ¿no? ¿Cuál es mi comunidad? Hemos pasado de los espacios físicos para vivir la fe, la comunidad, la parroquia, el territorio parroquial, la sede, la tierra donde me paro dentro de la comunidad, a los espacios digitales, ¿no? Y ustedes hacían estas preguntas también. Bueno, ¿pensamos un proceso catequístico solo en espacios digitales? ¿Es necesaria la comunidad de carne y hueso? No uso la palabra real, fíjense, porque el espacio digital también es real, digamos. ¿Podemos pertenecer a una comunidad digital sin ningún tipo de connotación de presencia de carne y hueso? Yo creo que son 3 grandes desafíos a trabajar, ¿no? Y a tener en cuenta a la hora de pensar la catequesis. Me sumo a alguna cosa que se dijo hace un rato sobre el tema de la cultura. Al final lo voy a decir con una frase de Christus Vivit para cerrar, pero digamos, las tecnologías digitales, estamos inmersos en una cultura digital, no solo en un instrumento. Ciertamente la cultura tenemos que luchar, entre comillas, para que no sea homogeneizadora. Esto es algo que critica el Papa también en Fratelli Tutti. Digamos, la cultura no puede ser igual en cualquier lugar, en cualquier institución, en cualquier grupo, ¿no? El Papa usa siempre la imagen del poliedro en contra de la imagen de la esfera. La esfera homogeneiza a todos, somos todos iguales. ¿Se acuerdan? En la introducción, en la presentación del directorio se decía con claridad, la globalización de la cultura. Esto no es bueno porque perdemos la riqueza local, esto no se puede perder, ¿no? Porque la fe tiene un arraigo fuerte en la cultura propia, en las raíces de una comunidad, de una persona, ¿no? Creo que también tenemos que estar atentos a no ir en contra o no favorecer la homogeneización. 3 desafíos para el creer, para el creyente, pero me gustaría por último, algunos desafíos para la catequesis. No me queda tiempo, yo solo los planteo. Son 3 posibles líneas de acción para este tiempo, no solo de pandemia, sino también para seguir haciendo puentes. Alguien lo dijo muy lindo, ¿no? Esto de la cultura digital y la cultura física, digamos, la real, en el sentido de carne y hueso,
cómo poder ser que sean partes que se complementen. Yo acá, creo que me había olvidado. De lo anterior que yo había dicho, ¿no? El tema de la verdad, la autoridad y la pertenencia, se plantean tres desafíos para la catequesis. Uno es la transmisión de la fe, donde yo decía, necesitamos una verdad, hay una autoridad, hay un tema ético, que yo les decía en relación a lo virtual, entendiendo lo digital como virtual, como no real, tenemos que trabajar, es un desafío el tema de la ética, y la comunión eclesial, ¿no? Si no hay pertenencia física de carne y hueso, la comunidad que se construye, entre comillas, en el espacio digital, cómo se trabaja la comunión eclesial. Son desafíos para la catequesis. Y ahora sí, algunas pistas para diseñar una catequesis hoy. Podríamos armar otra charla de 1 hora o de 40 minutos sobre esto. Yo lo quiero señalar para que quede y cualquier cosa, bueno, seguiremos trabajando, ¿no? Creo que tenemos que ofrecer experiencia de fe donde se proponga. En primer lugar, una relacionalidad al estilo de Jesús. Si estamos hablando de una inculturación que tenemos que hacer en esta cultura digital, uno de los grandes temas es la relacionalidad. Yo se lo decía al principio, el tema de trabajar en el tejido social, no solo en la dimensión civil, sino también en el trabajo de la relacionalidad eclesial. Tenemos hoy día tensiones de comunión al interno de la iglesia. Jesús se relaciona como el buen samaritano, haciéndose prójimo especialmente del que está tirado al costado del camino. Nuestra catequesis tiene que trabajar una relacionalidad al estilo de Jesús, también en el ambiente digital. Un segundo elemento es trabajar en torno a las competencias digitales, ¿no? El Ministerio de Educación de la Comunidad Europea está trabajando en torno a 5 ámbitos de competencias digitales. ¿Qué significa? Bueno, es saber hacer, saber llevar adelante distintas actitudes en el mundo digital, ¿no? A través de producir contenido, de la seguridad y de distintas cosas. Hoy día, en una cultura digital, mucho de nuestro tiempo, nosotros lo pasamos en ambientes digitales. Y muchos no tienen las competencias necesarias, no solo las civiles, podríamos decir, sino competencias digitales evangélicas. Miren los perfiles de Facebook de algunos de sus catequistas y nos vamos a dar cuenta que no tienen competencias en clave evangélica, de una relacionalidad al estilo de Jesús. Creo que tenemos que trabajar esta relacionalidad y dando competencias cristianas para estar presentes en el mundo digital. Y lo último, lo repetí muchas veces, pero no me parece menor, los grandes temas éticos que nos propone la cultura digital y que tenemos que asumir lo digital como parte de lo real, ¿no? Si no, tenemos caso de ciberbullying, acoso y todos los problemas que hay en la red, muchas veces es por fortalecer la idea de que lo digital no es real, que es virtual. Entonces, la ética que yo tengo en la vida cotidiana no entra en la red, no entra en lo digital, porque no es real, ¿sí? Bueno, y mucho más, pero no me quiero pasar del tiempo. Cierro con una frase de Christus Vivit que yo quisiera que la pudiéramos grabar en nuestras salas de catequesis y a la hora que diseñamos, ¿no? Dice el Papa en Christus Vivit que tiene un apartadito muy lindo sobre cultura digital. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de, fíjense que el Papa enumera, tiempo, espacio, percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse y de entrar en relación con los demás. Si la cultura digital ha modificado profundamente estas categorías, nuestra catequesis tiene que estar pensada para esta nueva cultura. Nos tenemos que animar con creatividad, como dijeron muchos de ustedes, a diseñar una catequesis que logre inculturarse en este tiempo. Y de ese modo sí poder evangelizar a los chicos, jóvenes, adultos, a los ancianos, a todos nuestros destinatarios de la catequesis. Bueno, muchas gracias.